esa toma se convierte en el símbolo de la consumación de la independencia. Entonces tenemos consumación de la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, es decir, mañana, ¿sale? Mañana domingo se conmemora pues un año más de la independencia de México, de la consumación, ¿sale? Así que tenemos el 15 y 16 de septiembre como el estallido, ¿sale? Pero en realidad la consumación, es decir, nuestra independencia como tal, se da el día de mañana, 27 de septiembre, pero de 1821. Bien, punto y aparte, por favor, ¿vale? Bien, vamos a entrar a un nuevo tema. Una vez que ya tenemos nuestra independencia de México, habría que ver cómo se va a organizar este país políticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque quienes pactaron son liberales y conservadores, insurgentes y personas afines a la corona española, ¿sale? Por lo tanto, hay dos visiones del mundo, o de la forma, sí, dos visiones del mundo y la de la política interna del país, ¿sale? Entonces, por favor, vamos a ver un nuevo tema. Pónganle, por favor, México independiente. México independiente de 1821, por favor. De 1821 a 1854. Entonces, por favor, tenemos aquí México independiente 1821 1854. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos en este famoso México independiente? Bien. Tenemos entonces primero, ¿sale? Que ese México independiente tiene como forma de gobierno un imperio, ¿sale? Un imperio a cargo de Agustín de Iturbide. ¿Sale? Es lo primero que tenemos entonces en este México independiente. ¿Sale? ¿Cuándo se toma esta decisión de volver emperador Agustín de Iturbide? Lo tenemos fechado como mayo de 1822. ¿Sale? La forma de gobierno o la forma de hacer tu gobierno de Agustín de Iturbide es la siguiente. Impone préstamos forzosos, es decir, obliga a la población a endeudarse con el propio gobierno, ¿sale? Qué más hace Agustín de Iturbide? Eso es importante. Disuelve el Congreso, ¿sale? Disuelve el Congreso Legislativo. Bien,
Cuando Agustín de Iturbide decide disolver el Congreso Legislativo, ¿sale? Va a encontrar o va a encontrarse con una fuerte oposición, ¿vale? Y esta fuerte oposición va a crear el famoso plan de Casamata, ¿vale? Plan de Casamata en 1823, ¿vale? ¿Quiénes van a dirigir ese plan de Casamata? Lo van a dirigir Antonio López de Santa Anna, ¿vale? Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, ¿vale? Y militares, y militares, ¿sale? Del ejército imperial. Es importante, chicos, reconocer que este ejército imperial, ustedes se preguntarán por qué no le dan leal pues, al emperador. Recuerden una vez más, ya para este momento histórico, chicos, eh, los integrantes, ya básicamente la ciudadanía global, vamos a verlo después en Historia Universal, cómo se da, estaba empapada pues de la ilustración, de la idea de la república, de un liberalismo político que ya hemos visto, ¿sale? Por lo tanto, aceptar un imperio que disuelva el Congreso Legislativo atentaba pues contra las libertades republicanas, las libertades democráticas del individuo, atentaba pues contra la misma, una fundación de república, ¿vale? Lo que no se permitiría era otra vez, o lo que no se iba a permitir otra vez, que el poder resida en un solo hombre, en este caso en Agustín de Iturbide. Por lo tanto, con el plan de Casamata de 18, el plan de Casamata de 1823, se va a derrocar a este personaje conocido como Agustín de Iturbide. ¿Sale? Si en el examen viene quién fue el primer gobernante de el México independiente, si esto aparece en el examen, quién fue el primer gobernante del México independiente, es válido poner Agustín de Iturbide, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya existía un acta de independencia, ¿sale? Solo que Agustín de Iturbide no fue un presidente de república, fue un emperador, ¿sale? No olviden eso, por favor. Bien. Una vez, entonces, que cae Agustín de Iturbide a causa una vez que cae Agustín de Iturbide a causa de el plan de Casamata, ¿sale? Entonces cae Iturbide. Lo que va a surgir de esto es lo siguiente. De esto, de la victoria de estos personajes con el plan de Casamata, al derrocar a Agustín Iturbide, se va a reinstalar, ¿sale?
Entonces se reinstala el Congreso Constituyente. Reinstalación ¿Sale? Bien. Y esto también nos va a llevar a la integración, o se integra también un triunvirato, ¿sale? Dirigido por Nicolás Bravo, ¿sale? Celestino Negrete y Guadalupe Victoria, ¿sale? Bien, entonces tenemos lo siguiente. En el México independiente, una vez que México se vuelve independiente, pues tenemos la primera forma de gobierno, que es un imperio a cargo de Agustín de Iturbide a partir de 1822. Bien, una vez que Agustín de Iturbide se convierte en emperador de México, impone préstamos forzosos y va a disolver el Congreso Legislativo, ¿vale? Aquel Congreso que legisla leyes para que Iturbide no tenga un poder absoluto. Lo elimina Iturbide, lo que va a provocar la molestia de estos personajes, entre otros más, incluso de militares del ejército imperial, ¿vale? Y entonces van a crear el plan de Casamata en 1823, con el cual derrocan a Iturbide, ¿vale? Una vez que Iturbide es derrocado con el plan de Casamata, el Congreso Legislativo o Constituyente se va a reinstalar, ¿vale? Una vez reinstalado, se integra un triunvirato dirigido por Nicolás Bravo, Celestino Negrete y Guadalupe Victoria. Una explicación breve de ese triunvirato. En sí la palabra habla de tres virreyes, básicamente. Entonces es triunvirato, ¿vale? Tres virreyes, básicamente. No es como tal, ¿no? Pero ¿por qué tres y no uno? Porque se temía otra vez que el poder cayera en un solo hombre, como en el caso de Iturbide, y que tuviera el poder absoluto. Entonces aquí hablamos de tres, que el poder se divide en tres personajes, en Nicolás Bravo, Celestino Negrete y Guadalupe Victoria, lo que más o menos hoy en día en la política, en el lenguaje de la política, se conoce como balancear el poder, ¿sale? Sí, balancear el poder. Muy bien. Sin embargo, seguimos teniendo problemas porque, eh, porque sigue habiendo un país con dos visiones, conservador y liberal. Ojo, estos personajes, este triunvirato, chicos, ¿qué van a crear? ¿Qué se crea, chicos? ¿Qué se crea? ¿Qué surge de este triunvirato? Recordemos, hagan un poco de memoria. ¿A dónde nos conduce este triunvirato? A que en 1824, ¿sale? Surge la primera constitución mexicana, ¿sale? Bien, esto es una. El otro punto importante de esto
es que se va a elegir a Guadalupe Victoria como primer, ahora sí, presidente de México. ¿Sale? ¿Todo bien hasta ahí, chicas, chicos? ¿Alguna duda? No, ni una. Bien. Esto es en resumen la primera parte de ya el México independiente. ¿Sale? Está puntualizado. No hay más. Digo, no hay un montón de historia, ¿no? Pero es lo más, para efectos del examen es lo más importante. ¿Sale? Son los puntos más importantes. Bien. Es el resumen como tal de un México independiente. ¿Sale? Bien. Ya tenemos incluso el surgimiento de la primera constitución mexicana en 1824. ¿Sale? Vamos a adentrarnos, chicos, chicas, vamos a adentrarnos cómo estaba conformada esta constitución. ¿Sale? Cómo, qué tenía, cuál era su esencia. ¿Sale? Eh, qué características tenía. Entonces, por favor, no, bien. Entonces, características. ¿Quién, hija? ¿Quién? No, van a tardar un poquito, pero no sé qué cosa. Ah, características de la Constitución de 1824. ¿Sale? Bien. ¿Qué características principales va a tener esta Constitución, chicos? Bien. No es difícil. ¿Sale? Tenemos primero que esta Constitución, por asuntos pues de la historia política de la independencia, esta Constitución va a tener entonces aspectos liberales. ¿Sale? Vamos a puntualizar cuáles son estos aspectos liberales. Por favor, ya sea que tomen nota, capturen la pantalla o ustedes tengan su método de estudio. ¿Sale? Tenemos que es un régimen republicano y división de poderes. ¿Qué significa esto? ¿Alguien quiere opinar, por favor? ¿Qué entiende con esto? No, Carla se va a bañar. Bien. ¿Alguien quiere opinar sobre esto del régimen republicano y división de poderes? No se amontonen, ¿eh? Pero bueno. Estamos hablando entonces que se... estamos hablando que se está configurando lo que se buscaba desde la idea de la ilustración y liberalismo político, que es la república, que lo que nos conduce a la división de poderes. Es decir, va a existir un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder legislativo, no lo olviden, está representado en el Congreso, ¿sale? Está representado en el Congreso, dividido en dos, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sale?
Ese es el poder legislativo. El poder ejecutivo representado en un presidente de república, ¿sale? Y por último, el poder judicial está representado en lo que hoy se conoce como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿vale? En caso de México. Bien, segundo punto, tenemos que la Carta Magna, es decir, la Constitución, en sus características o aspectos liberales, ¿sale? Va a contar con el federalismo, ¿sale? Con federalismo o división de territorio nacional en entidades federativas, ¿sale? Es decir, en estados, como hoy los conocemos, estado de Oaxaca, estado de Chiapas, estado de México, estado de Guerrero, bla, bla, los 22 estados, ¿sale? Pero no solo eso, el federalismo también va a dar paso a la autonomía de cada estado, ¿sale? A la autonomía de cada entidad federativa. ¿Qué autonomía? Autonomía política, es decir, se va a organizar como ellos quieran su autonomía, obviamente respetando los derechos civiles y humanos, ¿no? Se van a dividir en regiones, en municipios, como ellos se establezcan. Eh, Aparte de que existe una constitución mexicana, la general, pues esta, cada estado va a tener su propia constitución, ¿vale? Cada estado va a tener su propio código civil, código penal. Cada estado tiene su forma de elegir a sus representantes, que es la misma, ¿vale? A nivel federal. Y cada estado es autónomo de organizar su forma de su sistema tributario, es decir, el sistema de impuestos, ¿sale? Independientemente de que a nivel nacional existe un sistema tributario, las entidades federativas, los estados, pues, también son autónomos de elegir sus métodos para cobrar impuestos, ¿sale? Bien. ¿Qué otro aspecto liberal tenemos en la Constitución de 1824? Tenemos entonces que existe libertad civil, ¿vale? Y la libertad de prensa, ¿sale? Esto no se puede explicar más. La libertad civil son los derechos civiles, libertad de expresión, derecho a la felicidad, todo lo que conocemos como derechos humanos hoy en día, ¿sale? Lo que podemos gozar. Plasmados en, pues, en la Constitución, ¿no? Bien. Y del otro bando, u otro aspecto en la Constitución de 1824, vamos a tener los aspectos, ¿sale? Los aspectos conservadores, ¿sale? Entonces, tenemos como primer punto el catolicismo elevado al rango de culto nacional. Es decir, tenemos una religión de Estado. ¿Sale? Ojo, ¿eh? No es un país laico. La Constitución está plasmando que la única religión que se puede profesar es el catolicismo. ¿Vale? Pueden existir las otras religiones, pero no puede estar allegado al poder. ¿Vale? Hoy en día tenemos un país laico. ¿Qué significa que sea laico? Es muy importante entender esta parte de qué significa que sea laico. Laico significa que se respeta la libertad de creencia, ¿vale? Que puedes, en un aula, en una escuela, o en el gobierno mismo, puede haber desde un católico hasta un protestante, hasta un mormón,
a cual cristianos, satánicos, adoradores de la Santa Muerte, cada quien es libre de profesar la religión que quiera, ¿vale? Y eso sí, hoy en día una religión ya no puede meterse en asuntos políticos, asuntos de Estado, ¿vale? Eh, por ejemplo, al actual presidente de la República se le señala mucho, pues que en sus discursos siempre habla del Evangelio, habla de asuntos religiosos, ¿no? Sin embargo, es un personaje que creo yo, en mi particular punto de vista como sociólogo, es un personaje que ha respetado la libertad de creencias religiosas. Lo mismo puede hablar de religiones cristianas y demás, protestantes y otras, que del catolicismo, ¿vale? Sin embargo, no ha entrado al terreno como tal de un culto, ¿sale? Nacional, la religión como un culto nacional. ¿Por qué se los digo? A veces los detractores, los conservadores sobre todo, estos personajes que hoy en día existen, los conservadores a veces son desmemoriados, olvidan la historia. Nunca les pase esto, por favor. Olvidan la importancia de la historia o son desmemoriados o de plano se hacen tontos, ¿sale? AMLO, no soy amlista, no quiero meter en asuntos políticos, pero es un asunto de, histórico-social o sociohistoria, pues un análisis de lo mismo. El actual gobernante del país no ha tocado ni tantito el tema de las religiones como otros gobernantes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a los gobernantes que fueron del PAN, extremadamente conservadores, que incluso, creo que os comenté alguna vez, Felipe Calderón tenía esa vieja costumbre o este sistema loco de viajar a España y adorar al rey, ¿vale? En el pleno siglo XXI. Viajaba a España y tenía esta, pues no sé, rituales a la corona española, ¿no? Y siempre tuvo muy buena relación con España, adoraba a España, ¿no? Como si fuera un virrey, ¿vale? Eh, los gobernadores del PRI, por ejemplo, pues muy católicos también, ¿vale? Todos ellos, sí rebasaron los límites del sistema laico, ¿vale? ¿Por qué? Porque podrías ver a un presidente de república y a su esposa, a la primera dama, como se llamaba antes, podrías verlos a las 6 de la mañana cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Es un asunto que no se puede permitir, ¿por qué? Porque ya es violación ahora sí del Estado laico, ¿vale? Un representante, o sea, es decir, el Poder Ejecutivo no puede estar dentro de una iglesia dando mañanitas o haciendo lo que tenga que hacer. No puede hacer un domingo, que es su día libre, como trabajo, ¿vale? Pero no hacerlo como miembro del Estado y representante de una república. Entonces lo convierte en un conservador de 1824, del siglo XVIII, siglo XIX. Esto que estamos viendo ahorita, chicos, es lo mismito que está pasando en la actualidad en el país mexicano, ¿sale? Lo mismito. Solo algunos otros nombres, pero es lo mismito, ¿sale? Bien. Segundo punto, por favor. Tenemos la injerencia del clero, es decir, de la iglesia, en asuntos públicos, ¿vale? La injerencia del clero en asuntos públicos. Acuérdense que la república en latín significa res publica, la cosa pública, asuntos públicos, pues, ¿no? Donde el clero no puede entrar. Recuerden que cada changuito se mecate, ¿vale? Y en cambio, en estas fechas, el clero ingería mucho en la política, de la vida pública, ¿sale? Esto duró, o sea, a pesar de que Juárez, con las reformas, apoyado de otros políticos, a pesar de que Juárez rompe con el Estado, con la iglesia, perdón, dice la iglesia, tú encárgate de tus asuntos religiosos y el asunto administrativo, político, de una nación y económico, déjaselo a la política, ¿vale? Sin embargo, años después, les repito,
régimen priista y en los gobiernos panistas, pues se vio un catolicismo elevado, pues, a una religión de Estado de alguna manera, no constitucionalmente, pero sí se hizo, y la injerencia del clero. No olviden este caso, pues, de el cardenal Norberto Rivera como el favorito de los presidentes que ha tenido México. ¿Vale? Un cardenal Norberto Rivera que incluso llegó a proteger a pederastas, pues dentro de la iglesia misma. ¿Sale? Bien, otro punto, por favor. Fueros eclesiásticos y militares. Fueros eclesiásticos fueros eclesiásticos y militares. ¿Qué significa un fuero eclesiástico? ¿Qué significa un fuero? Un fuero significa que no pueden ser juzgados, ¿sale? Por ejemplo, si yo soy un diputado, por ejemplo, y, y no sé, les voy a dar un ejemplo de un diputado, no, les voy a dar un ejemplo de un diputado, creo que del estado de Chiapas, ¿sale? Un senador o diputado, no recuerdo qué es. Este personaje resulta que tenía demandas por violencia intrafamiliar. Su esposa lo demandó por violencia intrafamiliar, física y psicológica, ¿sale? Pero esas demandas sí ingresaron, como demandas, sin embargo se detienen, porque al momento en que se convierte en diputado o senador, se le elimina esa demanda. Bueno, no se le elimina, se detiene el proceso porque es un diputado y un senador, es decir, tiene fuero, ¿sale? Este fuero le permite cometer actos de este nivel, ¿sale? Entonces, un fuero eclesiástico es que representantes de la iglesia podrían asesinar, podrían acusar actos de corrupción y no se les podría enjuiciar porque tienen un fuero, un respaldo legal, al igual los militares. Hoy en día estos fueros ya se han ido eliminando. Incluso el gobernante actual de la República está pidiendo que se elimine el fuero a los presidentes de la República, incluso pues, a él mismo, pues, para que puedan ser juzgados judicialmente, es decir, ante un tribunal, ante una fiscalía, una demanda. ¿Sale? Bien. Para estas fechas, pues no gozaban, como bien dice acá, de esos fueros. ¿Sale? Y por último tenemos jerarquías y prerrogativas de dichos sectores. Es lo mismo, los privilegios, pues, como los que gozaban los eclesiásticos, los militares y demás grupo conservador o integrantes del conservadurismo. ¿Sale? Les repito, es curioso porque la historia se está repitiendo, eh, no como tal en este siglo, ¿no? Pero eh, tiene esas características el actual momento político del país. ¿Sale? ¿Qué son las jerarquías? Pues estos personajes conservadores, qué chistoso, ¿no? Esos personajes conservadores van a tener más poder que los liberales, ¿sale? Ya en México independiente, van a obtener los grandes cargos públicos, ¿sale? Y se les va a favorecer. Prerrogativa quiere decir eso, que los eclesiásticos, militares y todos los políticos conservadores tienen un mejor trato, ¿sale? O menos obligaciones que los liberales, ¿sale? Al fin y al cabo, terminó otra vez de una especie de
sectorización, la vida pública y política del México independiente. ¿Sale, chicas? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por favor, háganmela saber. ¿Algún comentario, alguna duda? No. ¿Está claro esa parte? Sí. Bien, Sí, perfecto. ¿Qué sucede después de todo esto? Eh, Vamos a tener que para 1828 y 1829, 1828 y 1829, Vicente Guerrero, ¿sale? Desplaza a Manuel Gómez Pedraza, ¿sale? Bien, ¿cómo lo va a desplazar? Pues mediante las armas, no había otra forma, ¿sale? Porque sigue habiendo un conflicto entre liberales y conservadores, ¿sale? Y entonces Vicente Guerrero, una vez que desplaza a Manuel Gómez Pedraza, se convierte en presidente, ¿sale? Se convierte en presidente, ¿sale? De la República, apoyado por Santa Ana, ¿sale? Y por Lorenzo Zavala, ¿sale, chicos? Bien, vamos a dejar hasta aquí Historia de México. Tenemos un descanso de unos 2 minutos y volvemos con geografía, ¿sale? Espero haya quedado claro esta parte y vamos a adentrarnos un tanto a la vida de la política interna o conflictos internacionales, ¿sale? Eh, que no son muchos, ¿no? Pero que son partes de nuestra historia, ¿sale? Va a haber una bronca otra vez con España, algo muy curioso, ¿no? Que vamos a narrarlo la próxima clase. Ocurre algo muy gracioso, de cómo, voy a utilizar la palabra cotorrear, cómo fueron cotorreados los conservadores mexicanos, porque querían que se instalara otra vez una monarquía en el país. Y bueno, es una aparece en la historia el famoso, más adelante, Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Más adelante, en fin. Vamos a ver más adelante este asunto de Fernando VII en México, ¿no? Bien, un descanso de 2 minutos y regresamos con Historia de México.
Bien, chicos, vamos a ver geografía. ¿Vale? Me parece que nos quedamos en qué, en distribución de las llanuras, ¿verdad? Si no me equivoco, chicas, chicos. Sí, chicos, distribución de llanuras. Sí, Pero ya vimos la primera o no? O puro título quedamos. Bien, vamos a ver entonces cómo están distribuidas las llanuras, las mesetas y las montañas en el mundo y particularmente en México. ¿Sale? Pero para entender esto de las llanuras, hay que entender eh, eh, que son relieves. ¿Sale? Ven, ya vimos cómo se modifican los relieves a partir del intemperismo y la erosión. nos quedamos en el punto de intemperismo. No lo hemos desarrollado, ¿verdad? No, no. Vale. Bueno, ya te di conmigo. Bien. El intemperismo, como su nombre mismo lo dice, chavos, bien, entonces el intemperismo, como su nombre lo dice, estamos hablando básicamente de la intemperie, ¿sale? Vamos a desarrollar entonces este concepto en geografía de intemperismo, ¿sale? Por favor pongan atención y apunten, por favor. Eh, Cuando hablamos de intemperismo, chavos, nos estamos refiriendo a la temperatura, a la humedad y al agua, ¿vale? Esos elementos, la temperatura, humedad y agua, se conocen como elementos estáticos, ¿vale? Y estos elementos bien, entonces, ¿pero qué papel juegan la temperatura, humedad y el agua, chavos? Vamos a tener dos tipos de interacción o dos tipos de impacto de esos elementos estáticos. El primero de ellos es de manera física, ¿sale? Sí, hablo de física, de contacto, ¿sale? Por ejemplo, cuando una roca se fractura al contacto con el agua, pero obviamente eso no ocurre en un solo golpe, ¿sale? Eh, Cuando el agua de la lluvia, por ejemplo, entra en una roca, esta roca se va fracturando y van a formar pues distintas aberturas, desde cuevas hasta cenotes, grutas y demás, ¿sale? Lo mismo va a suceder cuando se congela, ¿bien? Y estos cambios bruscos de temperatura pueden modificar pues las estructuras de estas rocas, estructuras físicas, ¿sale? ¿Qué otra forma también tenemos? Eso es lo físico, ¿sale? Desde una perspectiva de la química, ¿cómo se modifican estos cuerpos? En este caso, de ejemplo, la roca, ¿cómo se va a modificar químicamente? Pues es sencillo, ¿sale?
Se modifican cuando existen cambios de composición, ¿sale? Debido a procesos de oxidación, por ejemplo, y disolución, ¿sale? Bien, una oxidación de una roca. Bien, esos son tipos de modificaciones en la estructura del relieve, ya sea por humedad, ¿sale? Sea por agua o por la temperatura que impacta en una perspectiva física hasta química. Cuando hablo de perspectiva química, estoy hablando de los componentes químicos de una roca, ¿sale? Sus elementos químicos, cómo se oxidan, ¿sale? Bien, ese es el intemperismo, ¿sale? ¿Qué otro tipo de modificador externo tenemos en los relieves? ¿Sale? Tenemos a la erosión. Entonces, por favor, a ver, permítame. Esto. Bien. Entonces, tenemos primero, dijimos, al intemperismo. Intemperismo. ¿Sale? Que son modificaciones de tipo con temperatura, ¿sale? Humedad y agua, lo cual nos lleva a que se dan de manera física y química. Ya vimos cuáles son los momentos físicos y los momentos físicos y momentos químicos. ¿Sale? Físico, el choque del agua, de la lluvia en una roca que va escarbando, ¿sale? Y químico, pues es un componente químico de la roca que se da a través de la oxidación. ¿Sale? Bien. Dime, ven a tomar clase. Entonces tenemos el otro factor externo o modificador externo del relieve. Tenemos y vemos que es la erosión. ¿Sí? ¿Sí? Pero trate uno por uno, primero el vaso y después tu pan. Entonces tenemos la erosión. ¿Qué es la erosión, chavos? La erosión no es más que el desgaste, ¿sale? De las rocas a causa de elementos dinámicos. Ojo, el intemperismo tiene la característica de elementos estáticos, elementos que están ya aquí, que siempre están presentes, que están estáticos, ¿sale? Ese es el intemperismo. Por su parte, la erosión tiene como principal factor elementos dinámicos que están en constante movimiento, ¿sale? Que el agua de la lluvia caiga y tenga movimiento no quiere decir que sea dinámico, ¿sale? Es estático. Bien, la erosión. La erosión entonces forma parte de un modificador externo del relieve en este caso, ¿sale? Eh, eh, estos dos, modificadores nos van a dar la estructura que tenemos hoy en día de la Tierra. Montañas por aquí, mesetas por allá, otras montañas por allá, picos, serras, en fin, ¿sale? Esto nos los va a dar. Pero ¿qué tipo de erosión tenemos? Ojo, hay varios tipos de erosión. Vamos a ver el primer tipo de erosión, ¿sale? El primer tipo de erosión es el fluvial, ¿sale? Y pluvial, ¿sale, chavos? ¿Qué causa este tipo de erosión fluvial y pluvial? Lo van a causar básicamente, ¿sale?
la corriente de los ríos. ¿Sale? Dime. Bien, corrientes de ríos. ¿Qué van a formar estos corrientes de ríos? Nunca lo olviden. Van a formar valles o cañones. Ojo, estos asuntos, estos modificadores, este tipo de erosión, recuerden que es un hecho geográfico, ¿vale? Porque sucede durante muchos años y no es, o sea, va sucediendo y tarda muchos años y no es visible tan fácilmente para el hombre. Valles, bueno, el Valle de Oaxaca, el Valle de Ciudad de México, durante muchos años se fue formando este valle, ¿vale? O cañones, no sé si ustedes conozcan el cañón de El Sumidero, ¿vale? Este cañón del Sumidero está en Chiapas, no olviden, eh, pues es un gran boquete, una gran estructura que fue formando el río, ¿sale? Se fue abriendo paso, ¿sale? Y pues da como resultado este famoso cañón del Sumidero, ¿sale? Cuando tengan chance por ahí siguen algunas imágenes. Bien. Entonces, por favor, otro tipo de erosión nos los va a dar el tipo glaciar, ¿vale? La erosión glaciar. ¿Qué lo causa? Lo va a causar corrientes de ríos de nieve. Ojo, corrientes de ríos de nieve. No, nada que ver con bloques de hielo, ¿sale? Corrientes de ríos de nieve. ¿Y qué va a formar esa corriente de río de nieve? Lo hemos visto, es común, eso ustedes lo han visto. Son los famosos, las famosas avalanchas, ¿vale? Entonces forman aludes, ¿vale? Forman morrenas o fiordos. Básicamente es lo mismo, ¿no? A ver cómo les explico. Cuando ocurre una avalancha, ¿vale? Cae la nieve, ¿sale? Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y de donde llega puede conformar un gran alud, o sea, es decir, una especie de cerro de nieve, dependiendo de la cantidad de nieve que se va deslavando, ¿vale? Pues, que cae de la avalancha. Dependiendo de eso, forma un alud, pues si no, a lo mejor forma una morrena terminal, ¿vale? O un fiordo, un pequeño trozo, bloque de montañita, ¿vale? Todo depende de la cantidad que vaya cayendo. Esos son los aludes, morrenas o fiordos, ¿vale? Hay varias películas, ¿no? Siempre en las películas pasan donde caen las avalanchas y donde culmina es lo que se convierte en alud, morrenas terminales o fiordos, ¿sale? Bien. Otro tipo de erosión. Tenemos eh, la erosión subterránea, ¿vale? ¿Qué causa la erosión subterránea? Corrientes de agua bajo la superficie terrestre, ¿vale? ¿Y qué va a formar estas corrientes de agua bajo la superficie terrestre? Van a formar grutas o cenotes, ¿vale? Una gruta es digamos, es la base, los pies de una montaña,
pero que esos ríos subterráneos han ido escarbando con el tiempo y van formando boquetes, ¿sale? Y ahí hay agua, al igual así son los cenotes, ¿sale? No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a Tolistó, que es un lugar que está aquí como a la Ventosa, la Venta, por ahí está, pasando la Ventosa, perdón. Tolistoque es un lugar natural, es una pequeña gruta, ¿sale? Es una montaña, es un cerro que a sus faldas tiene un boquete que se ha ido escarbando con los años por un río subterráneo. No se puede decir nada, es como un ojo de agua, supongamos, ¿no? Pero pues, bajo una montaña que se forma una gruta. Está muy padre, no sé si ahorita se puede asistir, no sé cómo es la situación ahí, ¿sale? Pero está aquí en el istmo de Tehuantepec, ahí por la Ventosa. Bien, a lo mejor ustedes cuando se iban de pinta en la prepa, ¿no? Otro tipo de erosión, la erosión marina. La erosión marina está conformada o causada por olas que golpean las costas, ¿vale? Esta es la erosión marina, olas que golpean las costas, ¿vale? ¿Qué van a causar o qué van a formar, perdón, estas olas que golpean? Primero, tenemos que forman playas. ¿Qué quiere decir esto? La playa no es el mar, ojo con esto, ¿vale? La playa no es el mar. La playa, técnicamente, es el gran bloque de arena que separa al mar de las Palapas en Playa Vicente, si quieren verlo ustedes, ¿vale? O de otras playas donde hayan ido, Salina Cruz, por ejemplo. Llegan a Salina Cruz para ir al mar, no sé, Playa Ventosa, Playa Cangrejo, Playa no sé qué. Llegan a la playa, se estacionan o vayan, y no luego entran al mar. Caminan un pedazo de arena para llegar al mar. ¿Vale? Este pedazo de arena es la playa, que durante muchos años esta playa se fue erosionando, era una especie de, supongamos, un cerrito que había ahí, y en las olas del mar la fueron desgastando durante muchos años, se fue comiendo esto, se fue comiendo hasta volver la arena de mar, ¿vale? Y conformar esta playa, ¿vale? Bien, ¿qué más van a formar? Acantilados, ¿vale? Acantilados. ¿Qué son los acantilados? Los acantilados pasan muchos en las películas de drama o de acción. Eh, Supongamos que hay una persecución, va un coche tras otro, ¿no? Y van a toda velocidad y la única ruta que tiene el coche que va siendo perseguido es irse hacia la orilla de una montaña, ¿sale? Llega a la orilla de la montaña y no alcanza a frenar, cae, supongamos, y cae sobre un montón de rocas filosas y demás cosas. Ese es el acantilado, ¿vale? O incluso hay escenas de películas donde empujan a un personaje y cae al mar, pero no cae sobre arena, no cae sobre el mar mismo, cae en un acantilado. El acantilado se forma cuando las olas del mar golpean directamente a un cerro, a una montañita, y la va desgajando, la va comiendo durante el paso de los años, la va, pues sí, erosionando a las rocas, y va dejando rocas filosas. Ese es un acantilado. En una playa de Salina Cruz hay un pequeño acantilado, por cierto, que tiene rocas, ahí sí, y rocas filosas. Eso en algún momento de su vida fue una montaña, un cerro, ¿vale? ¿Qué más se van a formar con las olas que golpean las costas? Se van a formar farallones. ¿Qué es un farallón? Un farallón básicamente es una roca que con el impacto de las olas del mar eh, se le ha hecho una abertura, ¿sale? Supongamos que esa es la roca y con el golpe del mar se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta que queda una abertura.
sí, pero sigue estando en el mar, ¿sale? Por ahí pasa el agua, puedes pasar incluso por ahí con tu lanchita y demás. Hay muchos ejemplos de farallones. En el mundo hay bastantes farallones. ¿Vale? Pues una imagen por acá. ¿Sí logran ver esta imagen, chicos? Sí, Este es un Sí, farallón. Aquí sí logran ver el cursor este, ¿no? Que tengo acá. Este hueco que ven aquí pues no existía, ¿no? Era complementaba todo este cerrito, ¿vale? Pero con el paso de los años se fue escarbando con las olas del mar y se hace esto, ¿sale? Y este es el famoso farallón. Bien. Y también, eh, ¿qué más van a conformar? Eh, Estas olas que golpean las costas, ensenadas. ¿Qué son las ensenadas? En México tenemos una ensenada, ¿cómo se llama? ¿Chavos? Baja California. Exacto. Entonces una ensenada, ¿por qué se va a formar? Resulta que este espacio que existe en Baja California eh, tiene es un pequeño bloque de tierra que tiene dos impactos, ¿sale? Y va formando este trozo que conocemos hoy en día como Baja California Sur y como Baja California Norte y como Baja California Sur. Incluso Baja California tiene su propio golfo, el Golfo de California, ¿sale? Bien. Bien. Hasta aquí tenemos entonces lo que son las erosiones, ¿sale? De tipo marino, ¿sale? Vamos ahora con otro tipo de erosión, ¿sale? La erosión eólica. ¿Qué lo va a causar? Su nombre lo dice, lo va a causar el soplo del viento, ¿sale? Ojo, no es que el viento por sí solo llegue, pongo con manos del viento y empieza a golpear la roca y la va transformando, no, ¿sale? El soplo del viento, antes, bueno, en su ruta, en su viaje, el soplo del viento va a levantar arena, y esta arena que lleva el viento, esta arena que lleva el viento, es la que va a impactar en las rocas, y esta mezcla de fuerza entre la arena y el viento va a desgastar las rocas hasta darle formas, ¿sale? Hasta que le dan formas. Eh, ¿Qué forman entonces este tipo de erosión? ¿Sale? Van a formar lo que se conocen como rocas hongo, ¿vale? Dunas o médanos, dunas o médanos, ¿sale? Eh, ¿Han visto la película de Up? Donde sale un niño explorador gordito y un anciano que va a viajar con una casa llena de globos. Sí, Bueno, hay una escena donde encuentran ya el pajarraco este, ¿no? Y anda un perro ahí buscando el pajarraco, un perro, creo que labrador, que es buena onda. Hay una escena donde está en una parte donde hay como si fuese neblina, ¿sale?
y se ven solo sombras que parecen personas paradas. Pero en realidad esta que parece neblina es la arena que lleva el viento, y esas personas, esas cosas que parecen personas, no son más que las roca hongos, ¿sale? Que son bastantes. Papi, Mande. papi, le pitando también Isabela. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver si tengo una imagen acá de esto. Bien, ¿pueden ver esta imagen? Sí. Esta es una roca hongo. Sí. Existe un montón, ¿no? En todas partes del mundo. Las más famosas, no sé si han visto que hay un parque en Estados Unidos, en Texas, si no mal recuerdo, en Arizona, perdón, en Arizona, existen un montón de estos, es un parque turístico, ¿no? Donde ha pegado mucho el viento con la arena, ¿sale? Bien, esas son las rocas hongo. ¿Qué son los famosos, las famosas dunas? Las dunas se van formando, las dunas están en los desiertos, ¿vale? Las dunas se van formando cuando el viento lleva arena y la arena pues cae y va formando una pequeña montañita, pero de pura arena, ¿vale? Esas son las dunas. También los médanos. Aquí en el istmo, en Playa Cangrejo, ojalá un día puedan ir, llegan a Playa Cangrejo y caminan como 1 kilómetro. Van a encontrar, es curioso, porque van a encontrar a 1 kilómetro un desierto, ¿vale? Un desierto como tal, como conocemos el desierto. Pues si estuvieran en el Sahara, ¿no? Y van a encontrar muchas dunas, muchas montañitas de arena, esas son dunas, ¿vale? Ojalá tengan la oportunidad algún día de ir a Playa Cangrejo y buscar estas dunas ahí, muy padres, por cierto, ¿sale? Entonces, esto es la erosión de tipo eólico, ¿sale? Causada por el soplo del viento, ojo. No es que el viento por sí solo lleve e impacte en las rocas, no. El viento levanta arena y esta arena es la que va a ir erosionando a las rocas o a los relieves, ¿sale? Y por último, tenemos la erosión de tipo antrópico, ¿sale? Antrópico. Su nombre lo dice, antros, hombre, humano, ¿sale? La otra sufijo el pico, que es la actividad, ¿sale? Antrópico, ¿qué lo causa? La actividad humana, ¿sale? ¿Qué forma? ¿Qué formaría esta actividad antrópica, la erosión antrópica, chavos? Es decir, la actividad del hombre. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué forma? Las construcciones o algo así, no sé. ¿Perdón? No te Las, escuché. las construcciones o algo así. Pues sí, construcciones, ¿no? ¿Eso dijiste, construcciones? Sí, eso dije. A ver, estoy muy bajo. Entonces, efectivamente, la actividad del hombre nos va a llevar a la construcción de carreteras. El ejemplo más claro es Oaxaca, ¿no? O sea, las curvas y lo que están construyendo hoy en día, la supercarretera Oaxaca-Istmo, que llevan más de una década que ahí lleva, pobre carretera, pobre de nosotros en los impuestos. Eh, pues para hacer carreteras hay que abrir cerros, hacer túneles en cerros, desbaratar cerros completamente, ¿vale? También forma ciudades, ¿sale? Hay que quitar cerros para poner ciudades, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, no hay otra forma de ejemplificar esto. Y también se van a crear minas, ¿vale? Entonces, estas actividades, construcción de carreteras, construcción de ciudades y la actividad minera, pues nos va a llevar
a la erosión de tipo antrópica que es causada por la actividad del hombre. ¿Sale? Por ejemplo, en Ixtepec, se han visto en el cerro de Ixtepec, este cerrito que está en la entrada de Ixtepec, cuando cruzas el puente del canal, ese cerrito, esa es una, por ejemplo, una actividad antrópica, es una erosión antrópica. Se están acabando el cerro de Ixtepec, están erosionándolo, el hombre lo está escarbando para sacar cementante y así crear cemento. ¿Sale? Bien. Estos son los tipos de erosiones que nos van a dar forma o van a deformar nuestros relieves. ¿Sale? Y estos van a darle pues lugar, le van a dar forma a lo que es pues relieve continental y relieve oceánico. ¿Sale? Bien. Esto mismo, lo que quiero decir con esto, es que esto mismo ocurre debajo del mar, chavos. ¿Sale? Debajo del mar también existen cordilleras. ¿Sale? Existen, o sea, hablo de una profundidad tremenda, ¿no? Incluso existe un texto de 1984, si no me equivoco, de un tipo que se dedicó a estudiar las cordilleras marinas y encontró una de las cordilleras más grandes del mundo, marina, aquí en Puerto Ángel. ¿Vale? ¿Cómo se forman estas cordilleras marinas, estas montañas debajo del mar? Pues no es más que con el choque o el impacto de las placas, ¿no? Terremotos y terremotos. ¿Vale? Bien. Hasta aquí tenemos pues la configuración del relieve oceánico y del relieve continental. ¿Sale? Punto y aparte. Vamos a ver ahora qué son las llanuras. Perdón. Sí, las llanuras. Bien. Llanuras, por favor, chicos. Vamos a terminar la clase. A ver esto rápido. Para identificar a una llanura, chicos, es fácil, no es complicado. Las llanuras, en primer lugar, no pueden estar por encima, ¿sale? De los 500 metros sobre el nivel del mar. Ojo, ¿eh? Una llanura no puede rebasar los 500 metros sobre el nivel del mar. Tal vez un poquito más, ¿no? Pero no puede ir más allá. ¿Vale? Esa es una llanura. ¿Qué significa? Que una llanura se identifica por su cercanía con el mar. ¿Sale? Juchitán está aproximadamente a unos 4 o 6 metros sobre el nivel del mar, si no mal recuerdo. Bien, por lo tanto, una llanura es una región plana, ¿sale? Una región plana o ligeramente ondulada. ¿Qué quiere decir esto? Yo, eh, bueno, para efectos de lo que estamos estudiando para el examen, pues hay que tomar en cuenta esto. Sin embargo, yo estoy un poco dudoso de esto porque no existen regiones planas, ¿vale? Para mí no, tengo una perspectiva de que es muy raro encontrar una región plana, al menos que eso nos lo dé un ingeniero civil o un topógrafo más aún. Un ingeniero topógrafo nos puede decir su punto de vista sobre una región plana, que es muy raro, ¿no? Porque Juchitán, a pesar de que está a nivel del mar, a 4 metros de nivel del mar, no es completamente plano. Entonces, ¿sale? Es un poquito ahí juguetón este término, ¿sale? Entonces, llanura, regiones planas o ligeramente onduladas, ¿sale? Que se sitúan a poca altitud. Les dije entonces, como máximo una llanura tiene 500 metros sobre el nivel del mar, no más. ¿Sale? ¿Qué otra característica tiene? Que
pues tiene valles, ¿no? O no tiene valles. Eh, ¿Por qué no puede tener valles? Porque es plano. Un valle está identificado porque el valle está hundido, rodeado de montañas, y esto no ocurre aquí. Aquí todo es básicamente plano o ligeramente ondulado, como nos dice el concepto mismo, ¿sale? Es muy raro que exista una especie de valle muy profundo, muy profunda aquí, ¿sale? Bien. ¿Qué otra característica podemos encontrar de la llanura? Que su temperatura, ¿vale? Que su temperatura no cambian bruscamente, ¿vale? Por la presencia de humedad, ¿vale? Otra característica importante de las llanuras, chavos, vayan no grabándose, sino vayan entendiendo esto. Otra característica importante de la llanura es que se encuentran, así, se encuentran a un lado de las vertientes, perdón, de los vertientes de ríos, ¿vale? Vertientes de ríos. Eh, Bien, es decir, Juchitán, ¿no? Se encuentra en un río, un mar, ese río viene de la montaña, ¿vale? Y teniendo esto, ¿qué podemos encontrar, chicos? ¿Qué otra característica teniendo esto? Eh, Tenemos que, debido a estas características que les acabo de mencionar, que está, que es región plana o ligeramente ondulada, que se sitúa a poca altitud, que tiene una temperatura que no cambia bruscamente por la humedad, y que se encuentra pues, al lado de los ríos. Eso significa que puede haber una actividad muy rica, un suelo muy rico para la agricultura, ¿vale? Entonces tenemos que tiene los mejores suelos para agricultura, ¿vale? Tiene abundante vegetación, ¿vale? Y fauna. Y bueno, por su característica plana, se supone que debe ser la más densamente poblada, ¿vale? Entonces, la llanura es una región plana, ligeramente ondulada, que se sitúa a poca altitud, no más de 500 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura no cambia bruscamente por la presencia de humedad. Tomemos como ejemplo los pueblos del istmo, es decir, Cuchitán propiamente, ¿no? Se encuentra a un lado de los ríos, por lo tanto tiene suelos, perdón, aquí puse sueños, ¿no? Es, tiene los mejores suelos para la agricultura, hay abundante vegetación y fauna, ¿sale? Eh, y se supone que por su forma, pues, del suelo, plana o ligeramente ondulada, debe haber mayor, debe ser densamente poblado, ¿vale? Bien, eso es la llanura. Tenemos, punto y aparte, eh, tenemos las mesetas, por favor, las mesetas. Por sentido común, por varias razones,
La meseta se va a encontrar mayor a los 500 metros sobre el nivel del mar. También son relieves planos o ligeramente onduladas. ¿Vale? Relieves planos o ligeramente onduladas, pero que su característica principal es se encuentra, ¿sale? A una altitud a los 500 mayor a los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Vale? Relieves planos u onduladas se encuentran a una altitud mayor a los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sale? Esto significa de que tienen muy poca humedad, eh, tienen cambios térmicos más acentuados, eh, eh, y básicamente estamos hablando de la Ciudad de México, ¿sale? Es un claro ejemplo de meseta. Esas características de Ciudad de México es de meseta, ¿sale? Eh, tienen laderas empinadas, lo que conocemos como montañas, ¿no? También esas mesetas, chavos, van a ser conocidas como altiplanicies, ¿sale? Y básicamente, les repito, pues es Ciudad de México. Bueno, esa parte del centro del país, se le conoce ahí a esa parte del centro del país, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, todo por ahí, se le conoce como meseta de Anáhuac, ¿sale? Bien. Se supone que ahí, bueno, no se supone, ocurre, ¿no? La concentración del agua es menor, ¿sale? Obviamente no hay mar, eh, muy pocos ríos, y bueno, eso desarrolla otra actividad. Eso desarrolla otra actividad, ¿no? Muy poca agua, en fin, etcétera, etcétera. Solo conocemos lo que ocurre en el centro del país. Sin embargo, pues obtienen agua de los volcanes, ¿no? De sus hielo, todo eso que conocemos hoy en día. Eh, y también se supone que, que aquí la población, órale, aquí la población tiende a reducirse, ¿sale? Se supone, pero vamos a ver en la Ciudad de México más adelante cómo los cambios del mundo capitalista pues va a llevar a la sobrepoblación allá en la Ciudad de México, ¿sale? El Estado de México, todo por ahí. Bien, esas son las mesetas. Ahora vamos a ver las montañas, ¿vale? ¿Qué onda con las montañas? Bien. Entonces, por favor, las montañas son elevaciones del terreno que rebasan la altura general de la zona, ¿sale? O sea, no importa que estés en una meseta, no importa si estés en una llanura, ¿sale?
una montaña siempre va a ser más alta, como dice aquí, que la altura general. Pero ojo, una montaña tiene su clasificación, ¿vale? Porque en el istmo, a menos, bueno, en la parte del istmo, pues no hay montaña, ¿vale? Ahí tenemos básicamente cerros. Pero vamos a ver cómo se le va a determinar estos nombres a las montañas. Bien, entonces tenemos primero, por favor, en esta clasificación, a las lomas o lomeríos. Lomas o lomeríos. ¿Vale? ¿Qué onda con las lomas o lomeríos? Aquí viene lo interesante. Las lomas o lomeríos son las más antiguas, son las montañas, completar aquí, son, son montañas, son montañas más antiguas, ¿vale? Y desgastadas, ¿vale? Interesante. Ustedes cuando vean una loma, pequeño bulto así de tierrita y roca, con pasto y un arbolito tal vez, en algún momento esa lomita, en algún momento fue una montaña, ¿vale? Obviamente es un hecho geográfico donde muchos años por la erosión, ya sea la erosión, el tipo de erosión que vimos, sobre todo la erosión antrópica, que es la del hombre, o puede ser pues una erosión causada por el viento y la arena que levanta, en fin, o el agua mismo, puede desgastando el cerro, erosión, bla, 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 ¿sale? Nos va a llevar a una loma o lomerío, que son las montañas más antiguas y desgastadas, ¿sale? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos a los cerros y o montes, ¿vale? Cerros o montes. Perdón, eso no. Entonces, primero tenemos en la clasificación de montañas, tenemos primero a las lomas o aquí es lomeríos, ¿eh? Aquí no sé cómo ingresar esto. Yo no le agarro bien la onda a esto, no sé cómo ingresar, modificar el texto. Ah, ya. ¿Sale? Entonces tenemos a lomas o lomeríos, son las montañas más antiguas y desgastadas en la clasificación de montañas, ¿vale? Después tenemos a los cerros o montes, o sea, todo lo que conocemos hoy como cerros. En Juchitán hay bastantes, Cerro Blanco, Cerro Tigre, Cerro Lagarta, Cerro Cristo, en fin, todos estos cerros en algún momento fueron montañas. Con el paso del tiempo se han ido erosionando y van cambiando su tamaño hasta que quedan como lomas o lomeríos, ¿vale? Bien, y tenemos montañas, cumbres o picos, ¿vale? Ojo con esto, ¿eh? Montañas, cumbres o picos, eh,
esta clasificación eh, son de reciente formación. ¿Vale? Conocemos la cumbre que está allá en Veracruz, conocemos el pico de Orizaba, estas montañas que están en los altos, los lugares más altos, en una altitud más de 500 metros en un lugar, de México, la montaña, por ejemplo, de Popo, todas esas zonas, son de reciente formación. No quiere decir que se formaron hace un mes, sino reciente formación a escala, es decir, tienen unos cuantos miles de años, ¿vale? No es que ayer nacieron, tuvo un proceso, ya vimos cómo es este proceso de las placas tectónicas, tiene un proceso ahí, ¿no? Y zonas de reciente creación. Bien, pues esta de montaña, chavos, ay, perdón, esas de montaña, vamos a entenderlo ahora, en su eh, en su en su conjunción, en su conjunto, ¿sale? ¿Por qué? Vamos a ver entonces el concepto de sierra madre, ya para terminar, concepto de sierra madre. ¿Qué es la sierra madre? ¿Sale? Es el conjunto de elevaciones mayores, ¿sale? Es decir, que van desde montañas, cumbres o picos hasta cerros. Lomas o lomeríos ya no entran ahí. Entran algunos cerros nada más, no todos los cerros, ¿sale? Porque bueno, incluso los cerros ya son la colita de una sierra madre, ¿sale? Pero básicamente la sierra madre está confirmada por elevaciones mayores, que en su mayoría son montañas, cumbres o picos, ¿sale? Bien. Entonces, ¿qué es la sierra madre? Es el conjunto de elevaciones mayores, es decir, de montañas, ¿sale? En México y en España se le conoce como sierra, ¿sale, chavos? En otros lados del mundo se les conoce como cordilleras, ¿sale? Solo en México y España se le conocen como sierras. Bien. ¿Cuál es la importancia de las montañas, chavos? Juegan un papel importante para para las condiciones locales y regionales del lugar. Cuando hablo de condiciones, hablo de la vida, hablo de la fauna, de la flora, de la actividad cultural, de la actividad económica, ¿vale? El tipo de montaña te va a dar un tipo de clima, el tipo de montaña te va a dar un tipo de actividad productiva, ¿vale? Por eso es muy importante la montaña. Transforma la biogeografía. Entonces, es importante entender esto, que las montañas, o una montaña, pues, transforma la biogeografía. Al principio vimos estos términos, ¿Qué es la biogeografía? Ya lo vimos, ¿sale? Y se supone que las montañas, aquí, no se supone más bien. Entonces, las montañas van a transformar la biogeografía y otra característica que tiene la montaña es que no son muy propicias para los asentamientos humanos. ¿Sale? Bien. Está muy raro vivir en una montaña, pues, ¿no? Pues en una cumbre o en el pico de Orizaba, imagínense.
vamos arriba esto. Bien, hasta aquí tenemos la clase de geografía por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con Historia Universal. ¿Hay alguna duda, algún comentario, chavos? Que me hagan saber, por favor. No, todo está No, bien. todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Me da gusto entonces, que no les quede duda. Si hay, no tengan duda. Hace poco alguien me escribió, no recuerdo quién fue, si fue de fin de semana o de viernes, y me preguntaba sobre el radio ecuatorial y el radio polar. Qué bueno que me hizo esta pregunta, les voy a platicar también a ustedes, ¿vale? Recuerden que tenemos paralelos, que son de manera horizontal, y los meridianos, que son verticales. Ojo, que aparezcan de un lado de la cara de la Tierra. Bueno, para entender, para empezar, recuerden que son líneas imaginarias, ¿eh? Y recuerden que no nada más están en un lado, en la cara que vemos de la Tierra. No, esos paralelos rodean la Tierra, es un círculo imaginario. Esos paralelos, el Ecuador, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico, el círculo polar antártico, ¿vale? Al igual los meridianos, son líneas que rodean de manera vertical la Tierra, imaginarias. Pero, ¿qué es el radio ecuatorial o el radio polar? Matemáticamente, recuerden que el radio sirve para sacar la medida de una circunferencia, ¿vale? Pero, ¿cómo se miden las circunferencias? El radio es del centro de la circunferencia a la orilla de la circunferencia, ¿vale? No olviden eso. Entonces tenemos, este puede ser tanto el radio ecuatorial como el radio polar o el radio del trópico de Cáncer, como quieran ustedes, ¿vale? Pero entonces tenemos que el radio es del centro a la orilla del círculo. Supongamos que ese es el radio, ese es el ecuador, que sale, o es el círculo polar. Y este es el radio ecuatorial. ¿Y para qué sirve el radio ecuatorial, chavos? Sirve para medir, así que la línea ecuatorial, la distancia del centro de la Tierra. Cuando hablo del centro de la Tierra, hablo de la profundidad, ¿sale? A la orilla del Ecuador. Y esto nos va a dar una medida aproximadamente de 6.100 kilómetros que mide la Tierra, ¿sale? Y sirve para comparar, justamente para comparar planetas. Nuestra Tierra mide 6.100 kilómetros, si no me equivoco, ¿sale? Por ahí aproximadamente mide. Y bueno, si lo comparas con el planeta Marte, bueno, van a agarrar desde el centro del planeta Marte a su línea ecuatorial para sacar cuánto mide el planeta Marte, ¿sale? Nada más quería comentarles esto, ¿sale, chavos? Espero les sirva de algo. Lo mismo pasa con el círculo polar, ¿eh? Para sacar la medida del círculo polar, saca el radio del centro del círculo a la orilla del círculo. ¿Sale, chavos? ¿Queda claro? sí. Sale, Sí. pues. Entonces nos vemos mañana, chavos. ¿Sale? Buenas tardes y gracias por la clase de hoy.